Hola, muy buenos días a todos. Soy Carmen Sánchez y llevo la dirección técnica de ITN, del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta Tech Transfer Session sobre el proyecto Pyrosite, va sobre el desarrollo de tecnologías de pirólisis para la valorización de residuos de base biológica y sintética. Nosotros anualmente tenemos una serie de proyectos de investigación que están financiados por parte del IBACE, que nos permiten generar conocimiento en distintos ámbitos, y lo que solemos es casi hacia el final de estos proyectos, como es el caso, pues hacer una sesión para mostrar cuáles son los resultados que hemos obtenido y el trabajo realizado de cara a que se pueda también evaluar o generar cierto interés por parte de las empresas, de la industria, en el sentido de poder validar o probar los resultados obtenidos o colaborar con nosotros en siguientes pasos, ¿vale? Entonces, la sesión de hoy, como digo, va centrada sobre el proyecto de desarrollo de tecnologías de pirólisis. Y bueno, comentar que, como he dicho antes, que fue financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad, el IBACE, con fondos FEDER. El proyecto arranca en abril del 2025 y finaliza ahora el 30 de junio de este año, ¿vale? Se ha centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías de pirólisis para la valorización de residuos de base biológica y sintética, obteniendo productos de alto valor añadido para la industria, como el biochar mejorado, el bioil purificado, el char activado o el líquido pirolítico limpio y valorizable para la fabricación de ceras industriales y otros derivados. De todas formas, toda esta parte técnica estoy segura que os las van a contar mucho mejor que yo, pues mis compañeros que han estado trabajando día a día en la ejecución de este proyecto. Por tanto, yo me voy a centrar ahora, bueno, como veis en la pantalla, la sesión dura 1 hora. Terminaremos sobre las 11 y bueno, está estructurada de la siguiente manera. Yo ahora os voy a presentar un poquito lo que es ITN. A continuación daré paso a mi compañera Miriam, que os dará cierta información de contexto sobre las viabilidades de tratamiento de ciertos residuos industriales que son difíciles de tratar y el porqué de estas tecnologías, para pasar posteriormente a bueno, pues hablar concretamente de qué se ha hecho en el proyecto y qué outputs técnicos tenemos que puedan ser de interés. Y cerraremos con la posibilidad de hacer vía el chat, si no me equivoco, ciertas preguntas a los técnicos que están aquí en la sesión. Bueno, sin más, voy a contar un poquito lo que sí tiene y daré paso a Miriam. Bueno, nosotros, como he dicho antes, somos un centro tecnológico de embalaje, transporte y logística, y la verdad es que llevamos ya más de 30 años trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas, pues a través del proyecto de I+D. Soluciones tecnológicas que resuelvan problemas de la industria, ¿vale? Problemas que sabemos que ya existen o pensamos que van a venir en base a las labores de vigilancia y sobre tendencias que realizamos desde el propio centro. Tratamos de adelantarnos un poco para que en el momento llegue la necesidad, pues poder ir aportando determinadas soluciones. Nos centramos en 4 ámbitos que son bastante amplios. Por un lado, tenemos la parte de materiales y tecnologías para la economía circular. Otra línea es la de seguridad, diseño y funcionalidad en envases y embalajes. La parte de seguridad y tecnologías de monitorización ambiental. Y finalmente la parte de transporte, logística y transformación digital. El proyecto que hoy nos ocupa estaría dentro de la parte de materiales y tecnologías para la economía circular, porque ahí no solamente trabajamos en materiales, como bien dice, sino también en otras tecnologías de todo el proceso de la cadena de valor del envase o del desarrollo de materiales, y ahí incluye todas las tecnologías de recogida, separación, preacondicionamiento, reciclado, etcétera. Por eso el proyecto que hoy tenemos se enmarca en este ámbito. Esto es un poquito más detalle, que ya me he avanzado un poco, en que entra en cada una de las 4 grandes autopistas que he comentado anteriormente. Y como bien puede verse ahí, pues está todo el tema de reciclado químico y enzimático de plásticos, mecánico de plásticos y de papel, pretratamiento de residuos, además del propio desarrollo de materiales, ¿no? También se incluiría en esta parte toda la parte de desarrollo de nuevas soluciones a través de tratamientos biotecnológicos, pero eso ya será otro tech show con otra serie de proyectos que hemos venido realizando. Bueno, con este contexto tan amplio de desarrollo de acciones de líneas de investigación, pues se puede imaginar que trabajamos realmente con muchos sectores, porque el tema de los materiales, el tema del envase, el tema de la logística es un tema muy transversal.
lo que nos lleva a trabajar pues, con tanto fabricantes de materias primas, fabricantes de envases, sectores, llamémosle envasadores de alimentación y bebidas, cosméticos, a todo lo que son productos de gran consumo, el tema químico, el tema de las propias cadenas de distribución, todo el tema de transporte, gestores de residuos, o sea, todo lo que es la cadena de valor en el contexto de investigación que estamos hablando. Bueno, y aquí tenemos también otra serie de ámbitos de trabajo en seguridad y diseño funcional de envases y embalajes, ya con mucho más foco en el tema de los materiales. Y bueno, al final estamos dando un apoyo tecnológico completo en lo que es toda la toma de decisiones relativas al envase y embalaje de un producto, ¿no? Porque ya no solo en la parte de envase primario, que es la que está en contacto con el producto, sino damos un apoyo técnico completo en todo lo que es el sistema de distribución de luego ese envase primario, agrupado en embalajes de transporte, como luego eso aseguramos que llegan en perfecta calidad al consumidor y luego toda la parte de homologaciones, certificaciones, etcétera. Bueno, algunas cifras. Nosotros estamos en unos 15 millones de euros de ingresos con la evolución que se muestra en pantalla. Hay que decir que somos un centro que estamos muy orientados a lo que es el desarrollo de proyectos I+D, por eso el 81% de nuestra actividad es investigación, proyectos I+D, tanto investigación propia como investigación en colaboración con empresas, ¿vale? También somos un centro intensivo en lo que son la realización de inversiones en infraestructuras. En los últimos años hemos construido un nuevo edificio para el escalado de tecnología, a la vez que hemos ampliado el edificio en la sede central inicial en un ala más pues, para temas de innovación abierta y ubicar también más infraestructura para el desarrollo de nuestras actividades. Y bueno, actualmente estamos ubicados en el Parque Tecnológico y con instalaciones de unos 12.000 metros cuadrados. Y nuestro mix de actividad pues es un poco la que muestra la figura en cuanto a ingresos por actividad. El 33% son proyectos IVA-CGVA, un 28% proyectos europeos de I+D, con empresas un 18%, ensayos y certificaciones un 16% y formación y eventos en torno a un 3%. ¿Vale? Y bueno, qué decir tiene que además nosotros no trabajamos solo con clientes de la Comunidad Valenciana, sino que tenemos un ámbito, yo diría que mundial, ¿no? O sea, tenemos clientes en Europa y también en el resto del mundo, en las zonas que aparecen marcadas en el mapa. Ahora mismo acabamos de volver también de una conferencia en China y bueno, pues la verdad es que somos referentes en los temas de la cadena de valor del envase y la investigación en prácticamente todo el mundo. Y bueno, y aquí algunas fotos y un detalle un poquito de los laboratorios y plantas pilotos de los que dispone el instituto. Y bueno, más que contarlo, lo que invito es a que nos visiten. Estamos, como digo, aquí en el Parque Tecnológico Paterna y estaríamos encantados pues, de atenderos aquí personalmente. Bueno, estos son los edificios que he comentado antes, el edificio inicial, la ampliación con el InterInnoLab y luego el edificio para el escalado de tecnologías. Y bueno, sí comentar, como he dicho al principio, que el proyecto que hoy nos ocupa es un proyecto de un conjunto de proyectos que nos ha financiado el Instituto Valenciano de Competitividad, en concreto 8 proyectos sobre los cuales pues, hemos programado y estamos programando acciones como la de hoy, de Tech Transfer. Algunas ya han sido y otras pues serán en los próximos días. Y bueno, sobre las distintas tecnologías que hemos ido desarrollando. Aquí tienen información, los códigos BIDI, se puede solicitar también información en nuestra web y se puede también solicitar información expresamente aquí a los técnicos del instituto. Y bueno, por mi parte, nada más, agradecer la asistencia a este Tech Show, espero que sea de interés y bueno, dar paso a mi compañera Miriam, que bueno, va a iniciar la sesión en la parte más técnica con ese contexto de las posibilidades de valorización de residuos industriales un poquito complejos. Muchas gracias.
Pues hola, buenos días. Yo soy Miriam Lorenzo y voy a intentar hablaros, como os comentaba Carmen, un poco introduciros a las tecnologías que trabajamos aquí en ITN para abordar la problemática de los residuos industriales complejos y cómo convertirlos en residuos, en recursos, perdón, que sean útiles y sostenibles para la industria. Bien, cuando pensamos en los residuos, originariamente, hace unos años, pensábamos en problemáticas relativas al volumen de estos residuos, pero poco a poco, por lo menos desde el área de tecnologías de valorización y reciclado en la que yo me enmarco dentro de ITN, pues hemos ido viendo cómo estos residuos cada vez van adquiriendo una mayor complejidad. Estamos hablando no solo de plásticos, sino también de plásticos mezclados, como podéis ver aquí, multicapas, papeles contaminados, también textiles, porque ¿por qué no? En el envase y embalaje también aparecen fracciones textiles. Luego también vamos incorporando, pues por las nuevas tecnologías se van incorporando cada vez nuevas complejidades o nuevas tipologías de residuos electrónicos, vehículos fuera de uso, en fin, son fracciones residuales que cada vez van teniendo pues, aditivos, contaminantes, mezclas y a raíz de esto pues, y de la dependencia que tenemos sobre las materias críticas, pues aparece como la necesidad de enfrascarnos o de crear nuevas soluciones tecnológicas para ver cómo abordar estos residuos. Y bueno, si echamos un vistazo a lo que es la cadena de valor de la gestión de residuos, en ITN trabajamos no solo desde, bueno, obviamente la generación de residuos, pero también en la recogida y transporte, en tecnologías para mejorar y optimizar su clasificación y también, y esto es un poco más lo que nos ocupa en el día de hoy, en las tecnologías que nos permiten preparar estos residuos para su posterior reciclaje y obviamente reciclarlos de la mejor manera posible. Es por lo tanto que este proyecto, el proyecto PyroCycle, va a estar un poco centrado en estas partes de la cadena de valor y especialmente en el punto número 4, que es el reciclado. ¿Cómo es la jerarquía del reciclado? Bien, pues tenemos diferentes tecnologías en función de su naturaleza que nos permiten abordar el reciclado de los residuos, ¿no? Desde un reciclado puramente mecánico, un reciclado mecánico pero con una mayor complejidad. Posteriormente pasaríamos al reciclado avanzado, reciclado químico, y aquí dejamos como dejado caer la parte de valorización energética, que si bien no se considera como un reciclado, sí que es verdad que es preferible a la disposición en vertedero de estos residuos complejos, ¿no? Y si ponemos todas estas tecnologías de reciclado a lo largo de una cadena de valor, podéis ver, esto por ejemplo podría ser la cadena de valor de un bien, un envase por ejemplo, y veis que dependiendo del punto donde abordamos ese residuo y del tipo de tecnología aplicada, vamos a ir a buscar una serie de materias primas, como serían, en el caso del reciclado mecánico, podéis ver que iríamos a buscar la integridad del propio polímero, en este caso, o del propio material, sin llevar a cabo ninguna reacción química, sin llevar a cabo ninguna descomposición del material, pero es verdad que no todos los materiales son aptos para este tipo de reciclado. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de mezclas complejas, etcétera, tendríamos que ir a pasar a unos tratamientos un poco más intensivos que pasarían pues, por la disolución selectiva, la despolimerización o el tratamiento termoquímico, que es un poco el foco de este proyecto. Y como veis, dependiendo de la solución aplicada, pues iríamos a buscar diferentes materias primas recicladas, como serían, pues en el caso de la disolución selectiva, los polímeros. En el caso de la polimerización, iríamos a buscar monómeros o oligómeros, que son las piezas que van a poder construir posteriormente un polímero. Y en el caso de los tratamientos termoquímicos, iríamos a buscar lo que llamamos building blocks, que son piezas químicas con las que luego vamos a construir otros recursos. Y este es un poco el foco del proyecto PyroCycle. Así, a modo general, deciros que en ITN trabajamos en los procesos de pretratamiento que nos permiten, primero, conocer bien un residuo y saber cómo abordarlo y prepararlo para su posterior reciclado. En esta familia de tecnologías, pues trabajamos desde la trituración, lavado, flotación, densificación de los materiales, separación por densidad, separaciones de impropios un poco más complejas. También tenemos tecnologías de descontaminación con diferentes tipos de complejidad, ¿no? Desde la descontaminación con vapor de agua, ozono, uso de disolventes, CO2 supercrítico como Green Solvent, y también trabajamos en tecnologías de destintado o eliminación de esos componentes, esas tintas que también nos van a dificultar la reciclabilidad posterior de un residuo o un grupo de residuos.
En cuanto a las tecnologías de reciclado físico-mecánico, aquí podéis ver algunas de las instalaciones que tenemos en ITENE. Este tipo de tecnologías, como hablábamos, son un poquito menos intensivas, permiten recuperar los polímeros tal y cual con su integridad química y están basados pues eso, en sus propiedades físicas, las propiedades físicas del material. Aquí trabajamos a condiciones suaves y se mantiene, como decía, la integridad del polímero. Este tipo de familias de tecnologías podrían incluir las tecnologías de deslaminado a través de estas tecnologías que podéis ver aquí y la disolución selectiva empleando pues green solvents en este caso, o sea, solventes verdes que nos permitan recuperar los monómeros de origen. Finalmente, pasando a tecnologías un poquito más intensivas, si os acordáis, en la cadena de valor estaríamos buscando ya, pues tendríamos que ir ya pues, a buscar monómeros, oligómeros o los building blocks, y aquí se enmarcaría el proceso PyroCycle. Las tecnologías de reciclado químico ya trabajan en condiciones un poquito más intensivas, desde moderadas en cuanto a temperatura y presión, por ejemplo, a intensas. Podríamos estar hablando de hasta temperaturas elevadas, 400, 500, 600 grados. Y aquí hay como dos familias de tecnologías que trabajamos en ITENE. Por un lado está la despolimerización, que trabaja a condiciones moderadas y, como os decía, va a buscar, con la presencia de un solvente, va a buscar la obtención de monómeros y oligómeros. Y por el otro lado tenemos las tecnologías tratamientos termoquímicos que a temperaturas un poquito más agresivas van a buscar lo que llamamos building blocks para, bueno, pues para construir nuevos materiales. Y en este grupo de tecnologías termoquímicas, después mi compañero Sergio os explicará los resultados obtenidos en este proyecto PyroCycle. Bien, esto a modo de ejemplo, para terminar un poco mi intervención, sería cómo se abordaría pues el reciclado de un envase desde lo que es la propia identificación, que es muy importante, aunque no es el objeto de este tipo de proyectos, pero bueno, hablábamos de diferentes operaciones unitarias. Como veis, no hay una solución integral, sino se basta de combinar distintas tecnologías en función de la naturaleza de este residuo complejo. De la misma manera, pues para abordar un reciclado de unas fracciones de papel que puedan tener diversos grados de complejidad. Y aquí, a modo de ejemplos, dejo nuestras instalaciones bueno, en este caso son todos los reactores, tanto de la parte de solvólisis como de purificación de los monómeros y los oligómeros obtenidos. Como veis, en ITENE trabajamos desde tamaño laboratorio, desde escala laboratorio hasta escala semi-industrial o planta piloto. Y bueno, ante la pregunta que empezaba la intervención de si pueden transformarse los residuos de difícil valorización en recursos útiles y sostenibles, pues la respuesta es sí, pero no hay una solución integral. Tenemos que hacer una integración inteligente de todas las tecnologías que tenemos disponibles, empezando siempre de una manera jerárquica por las menos intensivas, como eran la familia de reciclado mecánico, como os he ido introduciendo. Posteriormente, pues para fracciones más complejas, podríamos abordarlas por reciclado químico vía solvólisis, y finalmente para fracciones realmente complejas abordaríamos la problemática a través de las tecnologías de reciclado termoquímico, como es el caso de PyroCycle. Y ya dejo que veáis cómo lo hemos hecho en ITENE en el proyecto PyroCycle con mi compañero Sergio Clemente, que os va a presentar un poco los resultados de dicho proyecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miriam, por presentar nuestra área. Yo soy Sergio Clemente, soy técnico de proyectos en la misma área de valorización de residuos complejos y vengo a presentar un poco los resultados y aprendizajes de este proyecto PyroCycle, en el que hemos desarrollado tecnologías innovadoras de pirólisis para residuos complejos, tanto de base sintética como de base biológica. A lo largo de los próximos 20 minutos, lo que vamos a presentar va a ser primeramente cuáles son los objetivos y los datos principales del proyecto. Después vamos a pasar con qué materiales, qué residuos hemos tratado para introducir a estos procesos de pirólisis, cómo los hemos pretratado para mejorar sus características y mejorar la calidad de los productos finales, y después pasaremos directamente a los procesos pirolíticos en sí y a una serie de demostradores que hemos desarrollado en el proyecto PyroCycle.
Para empezar, como comentaba Carmen y Miriam, este tipo de proyectos son proyectos que nos da la Generalitat de Valencia para desarrollar el conocimiento del propio centro tecnológico, y nos hemos centrado en dos tecnologías diferentes. La primera es periólisis lenta, en la que residuos biológicos se calientan despacio para producir principalmente un sólido, el biochar, aunque también se produce un líquido, que es el bioil, y una fracción gaseosa. Y la otra tecnología es referente a residuos de base sintética, principalmente nos hemos centrado en poliolefinas, que este proceso lo que trata es de calentar rápidamente el plástico para generar principalmente un líquido, líquidos pirolíticos, y también genera una pequeña fracción de char, un sólido, y un gas que se recuperaría para cuestiones energéticas. En Pyrocycle lo que hemos hecho es tratar residuos biológicos y sintéticos no tan limpios, sino algo más complejos, mediante unas técnicas de preacondicionamiento para después introducirlas a los procesos de pirólisis, y también teníamos la responsabilidad de mejorar esos productos finales para una serie de demostradores finales. Nosotros nos hemos centrado en el sector de agrícola para fertilizantes, en el caso del biochar. También hemos utilizado el líquido biológico o el bioil para biocidas, y en la parte de pirólisis rápida nos hemos centrado en líquidos pirolíticos para emulsiones en el sector de recubrimientos y ceras, y el char como absorbente, aunque tiene muchos más usos industriales este tipo de fracciones. Sin más, vamos a empezar a hablar de los materiales y los residuos con los que hemos tratado. En la parte de pirólisis lenta nos hemos centrado en residuos biológicos, principalmente son maderas y residuos lignocelulósicos. Hemos tenido acceso a diferentes empresas que han colaborado con nosotros para obtener estos productos, estos residuos, y nos hemos centrado principalmente en podas y maderas desnudas, que no tienen una cantidad de contaminantes muy importante, y después tenemos material postconsumo, que es cierto que muchas de ellas, como muebles o bioestabilizados y demás, sí que tienen un cierto contenido en pintura, recubrimientos, adhesivos, que después de pirolizar pueden acabar en los productos finales y pueden reducir las prestaciones de estos. Por lo tanto, es un paso clave tener una caracterización específica de cada uno de estos materiales. Después, en cuanto a las poliolefinas, también nos hemos centrado en diferentes fracciones que actualmente no tienen salida en recicladores mecánicos. Principalmente nos hemos centrado en residuos de polietileno de alta densidad, pero también tenemos algunos más complejos como geotextiles de polipropileno y algunas mezclas que pueden contener algún otro polímero que pueda complicar después el tratamiento pirolítico. Esos polímeros que pueden complicar normalmente son el PVC, que contiene de hecho trazas de cloro que puede generar productos finales de peores prestaciones, y otros como son acrílicos, poliuretanos o PET, que pueden también complicar ese proceso posteriores. Por lo tanto, es muy importante tener una buena trazabilidad, saber que estamos alimentando a estos procesos pirolíticos para que el proceso sea lo más estable posible cuando lo escalemos a escala industrial. En cuanto a los procesos de pretratamiento, típicamente lo que hemos hecho son secados para la fracción biológica, para reducir al máximo posible la humedad, que es un parámetro crítico, sobre todo de cara a la energía del proceso. Hemos hecho unas trituraciones específicas para ver qué tamaño de partícula se comporta mejor en las reacciones, y en la zona inferior de las diapositivas sí que podemos ver algunos procesos que no están tan desarrollados a escala industrial, como son la elutriación para separar ciertos tamaños de partículas y ciertas partículas que pueden tener esos contaminantes, y quedarnos con una fracción mucho más homogénea para introducir a los procesos pirolíticos y que los contaminantes se reduzcan en gran medida. A la derecha tenemos otro proceso que también hemos estado desarrollando, que es el tratamiento electrostático, ya que sabemos que ciertas partículas se comportan de diferente manera cuando las sometes a una carga eléctrica, y con el mismo objetivo, tener un material lo más estable posible, seco, y que la carga de contaminantes al final sea lo más reducida posible. Y lo mismo o un proceso parecido hemos seguido con la poliolefina, aunque tiene sus características especiales. También tienen que estar lo más secos posibles, aunque estos materiales típicamente vienen con una humedad muy inferior a la de los residuos biológicos. También trituramos, tamizamos para tener un tamaño homogéneo. Pasamos por una elutriación para separar toda aquella partícula que pueda flotar por densidad aparente diferente, como son etiquetas, algunos films que pueden contener acrílicos o poliuretanos. Y en la parte de la derecha también hemos desarrollado algún lavado más específico para separar
sobre todo lo que fastidia a las plantas industriales son la sílice, la arena y todo este tipo de contaminantes. Suele dar bastantes problemas en los condensadores, en las líneas de gas y bueno, también hemos desarrollado algún proceso un poquito más específico para quitar alguna fracción de poliuretano y PET, que es una despolimerización algo más suave. Y con eso al final lo que obtenemos es un material lo más homogéneo posible, al igual que en el caso del el material biológico, para introducir a las reacciones de pirólisis. Aquí tenemos la estrategia seguida para la pirólisis lenta, en este caso para producir biochar. La estrategia que seguimos en casi todos los proyectos en ITENE es primero delimitar cuáles son las mejores condiciones a cada laboratorio. En este caso tenemos un reactor piloto pequeñito en el que trabajamos con del orden de gramos para obtener cuáles son las mejores distribuciones de temperatura, calentamientos, cuál es el mejor gas portador y cuánto tiempo debe estar el material en el proceso para generar la máxima cantidad, no solo la máxima cantidad, sino la máxima calidad de los productos. Y con esas mejores condiciones nos vamos a las plantas piloto de ITENE. Por ejemplo, aquí tenemos abajo las plantas piloto de pirólisis lenta. Las primeras dos imágenes era como las teníamos al principio del proyecto, simplemente teníamos el reactor en sí y algún pequeño equipo auxiliar, y a la derecha sí que hemos implementado algunos condensadores, unas líneas para evitar que se pierda calor, y en esos tipos de setup sí que podemos trabajar ya con kilos y producir una buena cantidad de material que es bastante representativa para que a la hora de escalarlo a una planta grande o desarrollar los demostradores finales tengamos una cantidad de material y unas condiciones lo más óptimas posibles. En este caso lo que recuperamos es fundamentalmente biochar, una fracción carbonosa muy porosa de origen biológico. También tenemos una fracción líquida, el bioil, que típicamente viene con una cantidad de agua elevada y que hay que purificar. Y también tenemos una pequeña fracción de gas, que en estos tipos de procesos lo que se suele hacer es quemarla para que esa energía se recupere en el reactor y no tengas que utilizar energía per se cuando el proceso está estable. Después, en cuanto a la pirólisis rápida, hemos seguido una estrategia similar. En este caso, hemos empezado un poquito más a escala un poco más pequeña. Hemos empezado con unos análisis termogravimétricos para delimitar no solo a qué temperatura se degrada, se piroliza mejor estos materiales de poliolefinas, sino qué productos estamos obteniendo en cromatógrafos de gases para ver cómo vamos a jugar, sobre todo con las condensaciones. En estos procesos, además del reactor, es muy importante la condensación. Y finalmente, con todos esos datos optimizados para cada fracción estudiada, nos hemos ido a una planta de pirólisis en la que ya podemos trabajar en torno a 1 o 2 kilogramos hora de continuo, y hemos alimentado unas fracciones de poliolefinas un poquito más limpias, y después nos hemos atrevido con unas mezclas un poco más complejas en las que hemos introducido textil y alguna poliolefina más compleja, más densa y más real de cara a la industria. En estos setups, sobre todo nos hemos dedicado a ver la estabilidad con cada proceso, con cada producto, y qué perfil de temperaturas es el mejor en el reactor, cómo se comporta a diferentes temperaturas y, como os comentaba, mucho más importante es cómo recuperas todos esos líquidos, cómo generas ese char. Y bueno, típicamente este tipo de plantas tiene una zona inicial donde recuperas carbón, al principio en el gas. Después tenemos una serie de condensadores en serie. En este caso teníamos dos, pero al final del proyecto tuvimos que implementar un tercero para que no perdiera tanta carga el gas y el líquido y obtuviéramos líquidos periolíticos en las mejores condiciones. Y al final también generas un gas de síntesis, que en este caso con las poliolefinas sí que es bastante rico en hidrógeno, que también podría ser interesante. Una vez tenemos los productos optimizados, en el proyecto también tenemos un paquete de trabajo específico dedicado a mejorarlos, no solo obtenerlos, sino mejorarlos de cara a las demostraciones finales. Y aquí lo que hemos evaluado son, primero, utilizar CO2, no solo nitrógeno como gas inerte, sino utilizar CO2. También hemos evaluado algunas copirólisis, es decir, no solo alimentar una determinada fracción linocelulósica, sino mezclar unas más contaminadas con otras que no están tan contaminadas, y que hace que el tamaño del poro, las prestaciones del biochar final mejoren bastante. Y en cuanto al líquido, lo que hemos hecho son unas extracciones específicas para separar determinados compuestos de valor añadido, sobre todo son compuestos fenólicos de la degradación de la lignina. Y en la parte de la derecha, más referida a la base sintética, a la pirólisis rápida,
lo que hemos hecho es optimizar los ensayos y la recogida de los productos. Muy importante, la velocidad con la que tú estás condensando los líquidos y una serie de purificaciones de los materiales para después formar las emulsiones. En cuanto a la parte de char, lo que hemos hecho es activarlo para mejorar el poro, porque cuando se obtiene de este tipo de procesos no es de una calidad muy alta y lo que hay que hacer es introducirlo en algún pirolizador de nuevo para que el poro se abra y genere un material bueno para después las validaciones finales en absorbentes. Una vez tenemos los materiales finales y con unas propiedades aptas, nos vamos directamente a los demostradores del proyecto, que han sido 4. Primero vamos a empezar por los de la pirólisis lenta. El biochar lo hemos utilizado en fertilizantes de dispersión lenta y este proceso simplemente es una trituración. Después preparamos una serie de disoluciones en las que se encuentran los compuestos que la planta va a utilizar en el campo, principalmente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y se mezcla con el biochar en unas determinadas condiciones para que todas esas materias que va a utilizar la planta queden retenidas dentro del poro del biochar y que una vez que lo apliques en la tierra se vaya descomponiendo lentamente para que cuando lo aplicas no se pierda de una manera rápida. Digamos, aquí el biochar no es un fertilizante en sí, sino que es la matriz donde se encuentra el fertilizante y lo que consigue esa matriz porosa es que se vaya degradando lentamente y además que cuando tú aplicas otra serie de fertilizantes en tierra no pierda la eficiencia tan rápido. Actualmente, en este último mes, lo que estamos es evaluando cuáles son los mejores sistemas para aplicarlo en campo y algunas validaciones finales, como la ecotoxicidad con algunos sustratos específicos, para evaluar que las plantas al crecer no tienen ningún problema de toxicidad. En cuanto al bioil, lo que también hemos hecho es evaluarlo como un biocida, aunque como decimos tiene otras muchas aplicaciones, y el proceso hasta biocida lo que se trata es de una separación entre agua y compuestos orgánicos, después concentrar la fase de fenoles y utilizarlo en diferentes aplicaciones. En ITN lo que estamos haciendo es en laboratorio probar cuál es la actividad con microorganismos patógenos en distintos cultivos, sobre todo en arroz, que son más específicos de la zona, pero también lo estamos utilizando en algunas aguas residuales, por ejemplo, en determinadas fases de las estaciones de depuración de aguas, los microorganismos pueden ser elevados y puede funcionar como una especie de estabilizante de estos. En cuanto a los productos de la pirólisis rápida de poliolefinas, el principal es es el líquido pirolítico. Como vemos en la imagen de la izquierda, normalmente obtenemos un material un poco bruto, un poco no puro, que necesita unos reajustes para poder obtener después los demostradores finales. Nosotros aquí lo que hemos hecho es escalar algunos procesos como filtración para eliminar algunos sólidos. Después, la desvolatilización ligera se trata de un proceso para eliminar algunos compuestos volátiles que pueden ser de una cadena más corta y no válidos para las aplicaciones finales, simplemente aumentando la temperatura lentamente. Y bueno, otras tecnologías como neutralización, ya que en algunos productos suele tener algo de acidez por esos PVCs o por otros compuestos que puedan alimentarse al inicio de la reacción. Y con otros ajustes de la temperatura de fusión, la viscosidad, al final lo que obtenemos es una cera de polietileno lo más estable posible, que actualmente se está evaluando como emulsión de polietileno o de polietileno polipropileno en determinados recubrimientos para la industria. Y finalmente, la otra parte sólida de la pirólisis rápida es el char de pirólisis. En esta parte sí es cierto que se produce en mucha menos cantidad que el biochar de la pirólisis lenta, pero que también puede tener algunas buenas aplicaciones para, sobre todo lo estamos evaluando en absorbentes. Actualmente es un proceso hasta que llegas al absorbente relativamente sencillo. Como hemos comentado antes, hay que activarlo térmicamente para mejorar el poro, secarlo y lo que estamos evaluando también es introducir algunos grupos funcionales específicos en la superficie del char para que recupere mejor los contaminantes en aguas o en gases. Y nos faltaría hacer este último mes algunas validaciones específicas de contaminantes en aguas y tendremos esta parte lista, aunque también estamos explorando otras muchas aplicaciones industriales. Y para terminar, algunas de las integraciones industriales y pasos en el mercado que puede tener relevancia en estas tecnologías, sobre todo para la pirólisis lenta tenemos la parte de biochar. Actualmente estamos buscando empresas y alternativas para muchos residuos,
sobre todo residuos agrícolas, residuos industriales que tengan gran cantidad de material biológico, cuanto más carbono, mejor, y después también residuos postconsumo como los tratados en el proyecto. Y aunque estamos muy centrados en la industria de los fertilizantes, también se puede aplicar el biochar indistintamente de los dos procesos para solventes. También se puede aprovechar como sustituto del carbón que se utiliza en la industria del acero o, bueno, para otras aplicaciones más específicas como baterías o introducción en bioplásticos. Y en cuanto al biooil, aunque se produce una cantidad menos alta que el biochar en estos procesos, también se puede explorar muchas aplicaciones. En este caso hemos probado con los biocidas, pero también se puede recuperar algún producto específico, como veis ahí en la imagen, que creo que se ve pequeñito, pero esas moléculas normalmente son fenoles con muchos grupos oxigenados que pueden tener relevancia en algunas industrias farmacéuticas o de otros muchos tipos, aunque son procesos un poco más costo intensivos. Y en cuanto a la pirólisis rápida, aquí fundamentalmente lo que obtenemos son líquidos pirolíticos que, aunque nosotros hemos estado investigando el uso en emulsiones, pinturas, recubrimientos, al final la industria sí que está demandando mucho este producto, los líquidos pirolíticos de plásticos. Sobre todo pueden funcionar como combustibles, es cierto, pero también se está introduciendo en refinería para producir de nuevo plásticos o otros muchos derivados. Y en cuanto a la parte de arriba, el char, como hemos comentado, puede ser muy interesante eso, en aplicaciones como absorbentes, como carbones técnicos, incluso se ha explorado como base de catalizadores y bueno, carbon black y otros. Y hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna duda de esta parte más técnica o tienen algún residuo o alguna aplicación que quieran comprobar o tienen interés en este tipo de tecnología, pueden acudir a nosotros en cualquier momento y preguntando cualquier duda que tengan, que estamos encantados de atenderles. ¿Hay alguna pregunta? Me dicen. Vamos a verlo. Preguntan, en los test de pirólisis rápida, ¿qué porcentaje representaban esos plásticos diferentes a poliurefinas? PVC, acrílicos, poliuretanos, polietilengterestalato en la entrada de la pirólisis. Actualmente lo que nosotros hemos hecho con los pretratamientos es reducir muchísimo esos compuestos. Aunque no podemos estar seguros exactamente porque era una fracción bastante heterogénea, hablamos en torno al 1% de PET, porque sí que es cierto que se encuentran algunas bandejas en multicapas que son difíciles de separar. Y en cuanto a poliuretanos sí que redujimos bastante, acrílicos lo mismo, y PVC no hemos utilizado PVC en este tipo de procesos. Pero lo que sí que sé es que el PVC está bastante aceptado últimamente en la pirólisis rápida porque ha mejorado muchísimo la parte de condensación y separación y purificación del gas y líquido de pirólisis. Pero sí, estamos hablando de escalas piloto de en torno al 1 o 2% de estos compuestos. ¿Hay alguna más, Mary? A ver. ¿Qué tipo de reactor habéis utilizado para la pirólisis rápida? En este proyecto lo que hemos utilizado es un priorizador de fluidización, de lecho fluidizado, además que es una tecnología súper buena para la transferencia de calor, es decir, ese sistema en el que el lecho fluidizado, que típicamente es sílice o cuarzo, es un material que aguanta muy bien la temperatura y la transfiere muy rápidamente, es lo más indicado para este tipo de procesos. Aunque es cierto que tiene algunos problemas de estabilidad y es más complejo de operar que lo que se está viendo últimamente en la industria. Actualmente las industrias lo que están haciendo es construir reactores tubulares horizontales que tienen, aunque en mi opinión tienen una cadencia de transferencia de energía peor, pero al final es mucho más estable el proceso que un lecho fluidizado. Aunque bueno, nosotros podemos probar diferentes configuraciones y estamos trabajando en tener algún equipo más en ITN específico de estas tecnologías que están más cercanas a lo que es la industria actual. ¿Alguno más, Mary? No. Vale, perfecto. Pues bueno, yo me despido por ahora, pero ya sabéis, en cualquier duda que tengáis, cualquier problema, interés que tengáis, podéis acudir a nuestro correo a ITN y estaremos encantados de atenderos. Y ahora pasamos con Teresa, que tiene algunas preguntas para vosotros.
Hola, buenos días. Soy Teresa Alvado del Departamento de Inteligencia Competitiva aquí en ITENE y vamos a hacer un pequeño sondeo acerca de esta sesión y cuáles son vuestros intereses como empresa. ¿Qué importancia tiene para vuestra organización la valorización de residuos o subproductos como fuente de nuevas materias primas o productos de valor añadido? Opción A, es una prioridad estratégica para nuestra organización. Opción B, estamos explorando oportunidades en este ámbito. Opción C, lo consideramos interesante, pero aún no hemos desarrollado iniciativas. Opción D, actualmente no es prioridad. Y opción E, no aplicable a nuestra actividad. Vuelvo a leer la pregunta, ¿vale? ¿Qué importancia tiene para vuestra organización la valorización de residuos o subproductos como fuente de nuevas materias primas o productos de valor añadido? Opción A, es una prioridad estratégica para nuestra organización. Opción B, estamos explorando oportunidades en este ámbito. Opción C, lo consideramos interesante, pero aún no hemos desarrollado iniciativas. Opción D, actualmente no es prioridad. Y opción E, no aplicable a nuestra actividad. Damos unos momentos para terminar la encuesta. Y con el 50% de los votos es una prioridad estratégica para nuestra organización. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Lo estáis viendo en pantalla? Perfecto. ¿Cuál es actualmente el principal reto relacionado con los residuos o subproductos generados en vuestra actividad? Opción A, costes de gestión y tratamiento. Opción B, falta de alternativas de valorización viables. Opción C, cumplimiento de requisitos normativos y ambientales. Opción D, dificultad para encontrar aplicaciones o mercados de destino. Opción E, no identificamos retos significativos actualmente. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál es actualmente el principal reto relacionado con los residuos o subproductos generados en vuestra actividad? Opción A, costes de gestión y tratamiento. Opción B, falta de alternativas de valorización viables. Opción C, cumplimiento de requisitos normativos y ambientales. Opción D, dificultad para encontrar aplicaciones o mercados de destino. Y opción D, E, no identificamos retos significativos actualmente. Damos unos momentos para que podáis terminar de hacer las votaciones tranquilamente. Vale, pues vemos reflejado con el 29% los costes de gestión y tratamiento y con el 29% también dificultad para encontrar aplicaciones o mercados de destino. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de soluciones os generaría mayor interés para mejorar la circularidad de materiales y recursos? Opción A, tecnologías para valorizar residuos actualmente no aprovechados. Opción B, obtención de materias primas secundarias para procesos industriales. Opción C, reducción de residuos enviados a eliminación o valorización energética. Opción D, nuevas oportunidades de negocio basadas en economía circular. Y opción E, ninguna de las anteriores. Repito la pregunta. ¿Qué tipo de soluciones os generarían mayor interés para mejorar la circularidad de vuestros materiales y recursos? Opción A,
Tecnologías para valorizar residuos actualmente no aprovechados. Opción B. Obtención de materias primas secundarias para procesos industriales. Opción C. Reducción de residuos enviados a eliminación o valorización energética. Opción D. Nuevas oportunidades de negocio basadas en economía circular. Y opción E. Ninguna de las anteriores. Damos unos segundos para terminar de contestar. Perfecto. Aquí. Sí. Con el 39% vemos que la mayoría habéis votado nuevas oportunidades de negocio basadas en la economía circular, seguido de la reducción de residuos enviados a eliminación o valorización. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Solo quedan dos, tranquilos. ¿Qué factores serían determinantes para adoptar nuevas tecnologías de valorización o reciclado avanzado como la pirólisis? Opción A. Viabilidad económica y retorno de la inversión. Opción B. Cumplimiento normativo y objetivos ESG. Opción C. Calidad y estabilidad de los productos obtenidos. Opción D. Disponibilidad de socios tecnológicos o industriales. Y opción E. Facilidad de integración en la operativa actual. Podéis ir votando. Lo leo rápidamente otra vez. ¿Qué factores serían determinantes para adoptar nuevas tecnologías de valorización o reciclado avanzado como la pirólisis? Opción A. Viabilidad económica y retorno de la inversión. Opción B. Cumplimiento normativo y objetivos ESG. Opción C. Calidad y estabilidad de los productos obtenidos. Opción D. Disponibilidad de socios tecnológicos o industriales. Opción E. Facilidad de integración en la operativa actual. Bueno, no habéis terminado de votar, pero creo que hay un claro ganador. Viabilidad económica y retorno de la inversión con un 62%. Perfecto. Y pasamos a la última pregunta. ¿Qué potencial interés tendría para vuestra organización productos obtenidos a partir de procesos avanzados de valorización de residuos? Opción A. Materias primas recicladas para uso industrial. Opción B. Productos químicos o intermedios para procesos productivos. Opción C. Materiales con aplicaciones agrícolas o medioambientales. Opción D. Combustibles o vectores energéticos alternativos. Opción E. Actualmente no identificamos aplicaciones de interés. La leo rápidamente otra vez. ¿Qué potencial interés tendría para vuestra organización productos obtenidos a partir de procesos avanzados de valorización de residuos? Opción A, como materias primas recicladas para uso industrial. Opción B, como productos químicos o intermedios para procesos productivos. Opción C, como materiales con aplicaciones agrícolas o medioambientales. Opción D, combustibles o vectores energéticos alternativos. Y opción E, actualmente no identificamos aplicaciones de interés. Perfecto. Y con un empate de 35-35 encontramos que los potenciales intereses serían las materias primas recicladas para el uso industrial, seguido de los materiales con aplicaciones agrícolas o medioambientales,
que ha sido sobre lo que hemos enfocado la sesión y cuáles son los resultados de PyroCycle, que podría ser, por ejemplo, ese biochar y ese bioil que hemos comentado. Muchísimas gracias por su atención y les esperamos en próximas sesiones. Cualquier duda la podemos resolver a través del correo de transferencia tecnológica que ven aquí en pantalla.